Buenas tardes, Jacob. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes a ti, al auditorio. Un gusto estar en este espacio con lamentable información de lo que acontece en este estado. Así es, Jacob. ¿Ya se tiene un número preciso, ya confiable del número de fallecidos? ¿Qué otros datos relevantes ha habido en estas horas y minutos recientes, Jacob? Las autoridades, hace unos momentos estaba una conferencia de prensa de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, del propio secretario de Seguridad Evelio Méndez y también de la fiscal Sandra Luz Valdovinos. Sin embargo, se cortó. Y bueno, en el preámbulo que estaban dando, ni la fiscal ni el secretario de Seguridad y mucho menos la gobernadora Evelyn Salgado informó de la totalidad de personas fallecidas. Sí han condenado este hecho y han indicado que se va a actuar y que no va a quedar impune este hecho. Sin embargo, insisto, el único dato que hay de manera oficial es el que se dio a conocer durante la conferencia matutina de este día en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de estas 20 personas que fueron asesinadas por este grupo criminal de los tequileros que se adjudicó esta masacre ocurrida en San Miguel Totolapan. ¿Cuál es el contexto político, social, económico de este municipio, de esta región? Es un municipio presidido hasta ayer por un personaje perteneciente al Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué es lo que se juega? ¿Cómo explicarnos que haya un hecho tan contundentemente trágico como este, Jacob? Eh, Justamente buscando el contexto para esta mesa de análisis y yendo años atrás y tratar de dar un panorama del por qué el salvajismo, esta violencia brutal en contra del alcalde, de su padre y de las personas que lo acompañaban en esta casa que fue atacada, además del ayuntamiento y la casa particular del papá del alcalde perredista, es que ellos en el 2016, Julio, fueron parte de la creación y el alcalde, el papá del alcalde, era también el presidente, el papá de Conrado Mendoza en ese tiempo era presidente municipal de San Miguel Totolapan en 2016, cuando surge el grupo del Movimiento por la Paz en San Miguel Totolapan. Este grupo luchó justamente para poder quitar el poder y también evitar más secuestros masivos por parte del líder de los tequileros, Raibel Jacobo de Almonte, que empezó desde el 2013 con esas operaciones criminales en ese municipio, además de Juchitlán del Progreso y Arcelia. De acuerdo a datos de la Fiscalía y del entonces fiscal Javier Olea Peláez, había 15 órdenes de aprehensión contra este criminal acusado de más de 150 secuestros, algunos de ellos realizados de manera masiva, como en un caso en la comunidad de Santana de Águila, donde sacó de una escuela secundaria a 5 maestros para secuestrarlos, esto en el municipio de Ajuchitlán. Después también con el secuestro de un ingeniero que era de la comunidad y que pues tenía mucha simpatía, pues la gente se armó justamente y en un intercambio de secuestrados, porque en aquel entonces agarraron a la mamá de este Raibel Jacobo de Almonte, el tequilero, y la intercambiaron por estas personas que estaban secuestradas. En total fueron liberadas entre 16 y 17 personas en ese momento por esta acción de estas personas, de esos pobladores de San Miguel Totolapan. De ahí sucesivamente se vino justamente una conformación de este grupo que en Guerrero, si recordarás, pues hay policías comunitarias. La única reconocida por la ley es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC. Sin embargo, estos grupos han retomado justamente esta táctica de poder armarse para darse seguridad. En el caso de este movimiento que surgió en San Miguel Totolapan, pues fue de la misma manera ante también la falta de garantías que da el Estado y que en su momento tampoco se brindaban. San Miguel Totolapan tiene alrededor de 5,000 habitantes, pero durante los últimos años se ha ido quedando vacío prácticamente porque la gente ha preferido irse al norte del país o en su caso con familiares en los Estados Unidos. La mayoría de la gente que habitó
Tierra Caliente ahora está en el norte del país o en los Estados Unidos por esta misma situación de violencia que se ha vivido. Por otra Jacob, parte, y el actual, el presidente municipal asesinado y su padre, que también fue presidente municipal, ¿formaron parte de este movimiento por la paz o estaban en contra de ese movimiento? no, ellos, el alcalde, en su momento, el papá del alcalde, Juan Ujú. Mendoza, estaba justamente en el ayuntamiento y pues participaron en la conformación de este movimiento ciudadano justamente para hacerle frente al tequilero en el municipio de San Miguel Totolapan. Sin embargo, en el 2000, las acciones del gobierno del estado y federal justamente por esta misma situación pues hubo ya una incursión después a este mismo lugar y también, si recuerdas por ahí, cuando ingresaron 1000 elementos del ejército mexicano, de la policía del estado y de otras, de la policía federal en ese momento a San Miguel Ujú. Totolapan para desarmar este grupo de personas que se había armado justamente y también en ese momento se dijo que iban a ir en contra de este líder que había pues tenido el control prácticamente de gran parte de la tierra caliente del estado de Guerrero. Sin embargo, no se vio ninguna acción en contra del tequilero que tenía justamente su bastión o donde vivía en la comunidad de La Gavia. Esta situación pues justamente provocó mucho enojo porque finalmente la gente estaba viendo como en otras partes de Guerrero que la autoridad no actuaba. Y quisiera hacer justamente un paréntesis en esta parte que Sí. tú me hablas de la situación de la política. En febrero de 2017 se reveló una orden de aprehensión por homicidio contra Saúl Beltrán Orozco, quien es el exalcalde también de San Miguel Totolapan y en ese momento diputado local priista y quien era, según lo que se difundió, quiero ser muy preciso esto, también en los medios y también el propio líder delincuencial, pues de manera pública a través de las redes sociales lo hacía, era compadre del tequilero. En ese gobierno, que era del priista Héctor Astudillo, el diputado recibió pues, prácticamente la protección, no pudo ser desaforado y menos detenido debido a que tenía fuero. En mayo de ese mismo, del 2017, se solicitó licencia al Congreso, pero en ese momento el propio fiscal Javier Olea Peláez anunció públicamente que pese a la licencia no podía ser detenido Saúl porque contaba todavía con fuero y porque además se había anunciado ya que no iban a proceder con esta orden de aprehensión en su contra, además de que se había liberado una orden, un amparo que anulaba la acción penal en contra de este ex priista, bueno, ex diputado local y ex alcalde de San Miguel Totolapan. Por otra parte, también entre 2017 y 2018 hubo varias detenciones en el Estado de México y Morelos, incluido también el hijo de una regidora priista, María del Carmen Barrera Navarro, era en aquel entonces regidora de este municipio, su hijo Artemio Beltrán Barrera fue detenido en estas redadas que realizó la autoridad y en ese mismo año el Movimiento por la Paz entregó a esta regidora a las autoridades, fue detenida y fue entregada a las autoridades. Y bueno, por ahí también se ve y se está tejiendo justamente desde el 2016, 17, 18, cómo estos grupos criminales tienen una colusión con las autoridades en ese momento. Y Ujú. Julio, en este contexto de apoyo, 6 años después de que el actual o el que era hasta ayer alcalde de San Miguel Totolapa, Corrado Mendoza, y su papá Juan Mendoza, asesinado justamente en esta brutal masacre, pues se llegó justamente este atentado en contra de ellos, ¿no? 6 años después de conformar este grupo, de que San Miguel Totolapan, a pesar de la violencia pues diría yo, normal que estamos viviendo ya en Guerrero, o normalizada, pues ocurre este hecho muy lamentable y muy sangriento. Sí. Y bueno, aquí pudiéramos situar también un documento que ha revelado un medio nacional por ahí referente a que 20 alcaldes justamente, de acuerdo a información de Guacamaya Leaks,
pues tuvieron o tienen vínculos con grupos criminales y los enumera justamente la mayor parte de ellos ubicados en la región de la Tierra Caliente del estado de Guerrero, y esto también a partir del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en Iguala. Entre ellos se menciona al pues exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y bueno, esto te da un panorama, también creo que nos da un panorama de cómo la política sigue conviviendo con los grupos criminales, Julio. Jacob Morales, muchas gracias por todo este contexto y por toda este mapa de relaciones políticas, económicas y la lucha por la paz, no solo ahí, sino en otras partes del país y del propio estado de Guerrero. Dices que forma parte todo esto de una especie de normalización de la violencia. He leído comentarios, reportajes en los que se habla de que, pues, en este nuevo periodo gubernamental del estado, pues se ha incrementado las acciones de grupos criminales en ciertas regiones, donde incluso controlan el precio de los productos básicos para que lleven una especie de cuota o de impuesto extraoficial que va a parar a manos de los criminales, cobrando más por ese tipo de productos. ¿Cómo está esa situación, Sí, Jacob? efectivamente, esto se da incluso, sobresalta porque se da principalmente en este momento en la capital del estado, en Chilpancingo, donde a principios de año justamente la delincuencia organizada comenzó a asesinar a los productores, a los granjeros y también a los vendedores de pollo en el mercado principal de abastecimiento de la capital del estado, Baltasar R. Leiva Mancilla. Y bueno, este control justamente pues ha venido a esto del que hablo y del que prácticamente nos estamos acostumbrando, y lo que no debe suceder en Guerrero es que a diario hay personas asesinadas. Hoy en Chilpancingo justo una jovencita fue localizada asesinada. Aquí en Acapulco también han ocurrido hechos violentos. Y bueno, esto prácticamente, y te hablo de la normalización de la violencia, porque sucesos como la masacre que ocurre en San Miguel Totolapan es lo que actualmente concibo entre la propia población y lo que también en las redes sociales aquí en Guerrero hay, pues es el asombro. Sin embargo, este asombro con hechos como estos asesinatos que ocurren de manera cotidiana en diferentes partes del estado, pues ya no la hay. Uh -huh. Entonces, eso preocupa también. Sin embargo, sí hay un incremento también de los hechos delictivos de manera muy puntual en Acapulco, Chilpancingo, en la parte de la Tierra Caliente, Iguala, toda esa zona norte, donde hace unos días también un compañero periodista en Taxco del Arcón fue desaparecido por algunas horas. Sí. Afortunadamente regresó con vida a su casa, y en este contexto pues hay una situación muy compleja donde la autoridad, a pesar de que todos los días, y como lo señalaba la gobernadora hace unos momentos en una conferencia de prensa, donde dijo que se trabaja, que hay coordinación con las autoridades federales, con las autoridades del Estado y militares también, pues para recuperar la paz y para dar garantías de seguridad, pues en las calles esto, a pesar de la presencia militar, no sucede, y menos en las comunidades tan apartadas como en la región de la Tierra Caliente, donde también la mayoría de la gente se ha acostumbrado a normalizar, por ejemplo, que viajar durante el día te brinda seguridad. Nadie viaja a Iguala, por ejemplo, en la madrugada, nadie lo hace hacia la zona de la Tierra Caliente, menos entre las comunidades que conectan justamente municipios en esa zona, ante la peligrosidad justamente y el actuar de estos grupos que se han apoderado básicamente de estas zonas, y que también, Julio, estas zonas para la prensa, para los compañeros reporteros, pues son zonas que de difícil acceso, y son zonas que han sido prácticamente silenciadas, y donde la gente pues con muy poca garantía se atreve a hablar justamente de la Sí. violencia, de lo que ocurre allá, y es muy, muy complejo explicar todo este teje y maneje que hay de la violencia, la política y la situación económica que hoy justamente enlutece a los guerrerenses y también a México por esta masacre. Jacob Morales, como siempre, muy agradecidos de tu reporteo,
de tu periodismo valiente y valioso. Y pues seguimos aquí atentos a lo que sucede en este estado, siempre complicado, siempre candente, pero la verdad es que en últimos tiempos bastante desbordado todo lo que ahí sucede. Jacob, muchas gracias y seguiremos atentos a lo que sucede en Guerrero. Julio, a ti un saludo al auditorio. Gracias, hasta luego.